Y por ahí lo van a encontrar así. Y por ahí van a encontrar así. Y por ahí van a encontrar así. Para significar que es biforme, triforme o cuatriforme. En algunos diccionarios que son más completos. En algunos dice os, o sea, alternante o oscilante. Ahí ustedes lo pueden encontrar en la T, lo pueden encontrar en la ARE o lo pueden encontrar en la G. Si lo encuentran en la T, por ejemplo, capaz que le manda oscilante y tienen que ir a la ARE para ver qué significa, cómo está el uso. Y si le manda de la ARE, le puede mandar la H. No están en las tres letras, digamos, del diccionario, sino está en una nomás. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si ustedes por ahí lo buscan, en un diccionario lo buscan, o lo buscan en internet, se va. Hay un diccionario bastante trucho en internet también, pero... ¿Se entiende? Es alternante, oscilante, apofonio. Y ahí le puse que no va. Muy limitado están los diccionarios. Sí, muy limitado. No varía su, pero sí. Vos le preguntás algo y... Sí, su. Doy cuál, tú no sabes. Y ahí le puse los tres. Le preguntás algo y no sabe. No hay resultados. Sí, no hay Y una palabra común, digamos. Y una palabra común, así que por eso digo, no es fácil tampoco conocer un diccionario más o menos serio. Bueno, si ustedes tienen que buscar un diccionario alguna vez, empiecen por Watts, sacerdote jesuita, Antonio Watts. Enseguida, la gramática, antología de prosa y verso y diccionario de Watts sirvió de fuente inagotable de hace mucho tiempo. Muchos autores fueron ahí. Porque es una antología. ¿Cómo se escribe, profe? ¿Antonio? Antonio Watts, G-U-A-S-C-H. Sacerdote jesuita Antonio Watts. Para mí esa es la fuente mejor que encontré hasta ahora. Pero se agota cada vez, creo que ya va por la 19ª edición y siempre se agota. Repito, es fuente de mucha gente. Tiene un diccionario que es etimológico, fraseológico. O sea que cuando usa una palabra te explica un poco dónde se usa y cuándo se usa. Y la gramática, que es, por supuesto, muchos autores modificaron algunas cosas, algunos puntos de vista. La gramática, antología de prosa y verso, todo eso te trae en la gramática. Apenas me consiguieron el otro día porque yo presté una vez, erróneamente presté y nunca me devolvieron, tuve que comprar de vuelta. El año pasado, antepasado y... No, los libros lamentablemente no se prestan más los libros ya porque... No es bueno. Hay unos desacatados. Bueno, perdón, ¿por qué fui ahí? Por si ustedes quieren un material y si pueden conseguir, ese sería como cabecera casi. Después tenemos varios autores, ¿no? El otro que yo respeto mucho es Lino Trinidad Sanabria. Ese es otro diccionario que yo respeto mucho porque sigue una línea casi de Watts. Y tiene un sentido muy científico de lo que hace. No es tan vulgar, digamos. ¿Está? Eso como una posible biografía, si por ahí consiguen, ¿no? Le va a ser muy útil. Seguimos con los verbos regulares. Entonces acá fíjense ustedes que la raíz prácticamente no cambia. Es A todo el tiempo. ¿Qué es lo que cambia? Mínimamente en la primera, en la tercera agrega una H nomás, una G. Y bueno, un autor dice, no, ese no es verbo irregular. Sí, pero si ustedes no saben que tiene ese cambio, no lo van a querer conjugar como el verbo carú. A, de A, o A, ya A, pero A, de A, o A, van a decir, bueno, en esta existe la irregularidad. ¿Está? Vamos al otro. El otro verbo es esa es la raíz del verbo decir. ¿Cómo vamos a empezar? Che, acá pasa algo parecido. Che, ja, Che, ja,
de, ere, jae, gei, ñande, yae, ore, roe, pe, peye, jae, cuera, gei. ¿Qué pasó acá? Fíjense que la raíz también prácticamente se mantiene. ¿Ven? ¿Dónde cambia? Otra vez la H que se le agrega acá, ja, no vamos a decir AE. Pues si yo digo AE nomás puedo significar otra cosa. Para que sea el verbo decir es jae.